11º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas, nos toca participar con el tema Modelación matemática como estrategia intencional y recurso didáctico. Participantes para esta ponencia, doctora Eloísa Benítez Mariño y el doctor José Rigoberto Gabriel Argüelles, quienes pertenecemos a la Universidad Veracruzana. El resumen que se muestra en esta diapositiva es el resumen que se envió al programa del 11º Encuentro Internacional. En ese resumen mencionamos que se abordarán algunas de las etapas de un avance de investigación relacionadas con la modelación matemática. Esta es una perspectiva para mirar la modelación como recurso. También vamos a hablar sobre los elementos de algunas investigaciones publicadas acerca del tema y cómo estas investigaciones nos ayudaron a presentar ideas. En esta ponencia hemos desarrollado una breve clasificación y que posteriormente se continuará con su respectiva investigación a profundidad. Esta breve clasificación está inspirada en una categorización de los números reales que fue validada en 2015. Y esta clasificación ahora aborda el concepto de modelación. Vamos a considerar como elementos de esta clasificación los siguientes apartados: los componentes específicos, las representaciones y significados o interpretaciones, las construcciones o rutas de aprendizaje y otras relaciones que vamos a mostrar que se presentan cuando trabajamos la modelación matemática y los modelos. Esta pequeña clasificación trata de visibilizar aspectos que se presentan en la modelación, pero no deben considerarse ni extensivos y, en este caso, posiblemente no son mutuamente excluyentes. En esta exposición abordaremos grandes conceptos y conocimientos acerca de la modelación matemática. Posteriormente, en un taller, tendremos un ejemplo más a detalle donde vamos a poder observar todos estos aspectos que pertenecen a esta breve clasificación. También, además, tenemos considerado la participación en un grupo temático que abordará la modelación matemática y la estadística. Se van a ir proporcionando ejemplos para resaltar la importancia de la modelación matemática en la didáctica de las matemáticas. Cómo estos aspectos nos ayudarán y pensamos que este proceso y modelos permitirán un mejor aprendizaje de las matemáticas, dado que la matemática se puede trabajar en contextos reales o cotidianos. Primero vamos a abordar y vamos a tratar de diferenciar qué es la modelación y qué son los modelos. Para estos aspectos, hemos nosotros considerado que la modelación permite visibilizar ciertos procesos y usar modelos. También permite la resolución de proyectos y, por consecuencia, la resolución de problemas. Vamos a resaltar que es un buen método para el aprendizaje situado, ya que vincula la escuela y la vida. También, a lo largo de la charla, abordaremos algunas temáticas o aspectos que se presentan en uno de los últimos libros que aborda la modelación matemática y sus aplicaciones, donde se consideran los cruces y las fronteras acerca del tema en la educación matemática. Este texto fue editado por Stillman, Bloom y Gabriela Kaiser en 2017. Para esto, nosotros tenemos una perspectiva de abordar la modelación como una estrategia intencional y un recurso. ¿De dónde surge esa idea? Hay autores que plantean
diversos tipos de estrategias. Una de ellas puede considerarse la estrategia intencional, que está propiciada por y principalmente por el maestro. Entonces, vemos, por ejemplo, en la literatura que hay autores que consideran que las estrategias de enseñanza son un conjunto de acciones y procedimientos mediante el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos. Estos recursos son utilizados por el docente para elaborar y diseñar una serie de acciones de manera intencional y para llevar, digamos, a efecto el proceso educativo y que posteriormente se pueda determinar si existió una enseñanza y un aprendizaje. De esa forma es como nosotros vamos a tomar la perspectiva para trabajar la modelación como estrategia intencional y como recurso didáctico. En esta diapositiva podemos ver un procedimiento para seleccionar o elaborar recursos en la modelación en general. Sin embargo, podemos ver que la modelación matemática, aun cuando es un tipo de modelación específica, cumple con todos los aspectos previstos en este procedimiento. Entonces, desde una perspectiva educativa, podemos hablar de enfoques de aprendizaje. Podemos hablar del enfoque cerebral y del enfoque por competencias. Ambos enfoques están unidos por un procesamiento de información. También están unidos por ciertos objetivos y propósitos. Entonces, el investigador o docente tiene que desarrollar ciertas estrategias. Y una estrategia es usar recursos o mediadores. Un recurso puede ser la modelación. La modelación implica el uso de modelos y el proceso de modelación. Vemos que cuando usamos modelos pueden ya existir ciertos medios. En caso de no existir, tenemos que empezar con todo el proceso de modelación para poder diseñar o elaborar el modelo. Finalmente, esto nos lleva a tomar decisiones. Y es donde se muestran las competencias sociales, individuales y compartidas. También algo importante de este procedimiento es el aspecto de la evaluación, que es un aspecto sumamente importante en la educación. Entonces, vamos a considerar esta adaptación del procedimiento que hemos considerado basándonos en un trabajo previo. Y vamos a pensar que este procedimiento es un procedimiento bastante general que se adapta a nuestras condiciones educativas y laborales, dado que, platicando un poco acerca de la Universidad Veracruzana, pues se utiliza un enfoque por competencias. Muy bien, entonces, basándonos en esta pequeña clasificación que hemos diseñado, consideramos una de las grandes vertientes a los componentes específicos que se presentan en la modelación, tanto en el proceso como en los modelos. Entonces, ellos resultan precisamente ser unos de los componentes específicos. Si bien algunos autores no consideran el nombre de proceso y en su lugar toman el nombre de ciclo o bloques o algún otro, bueno, pues nosotros estamos considerando todos ellos dentro de los procesos. También podemos ver que muchas veces no se habla del modelo como tal, sino de la obtención de un resultado. Todos ellos son componentes específicos. También uno de los componentes muy importantes es el conocimiento matemático. En otros marcos de referencia se le conoce como contenido matemático. Por ejemplo, vemos
el caso de PISA. El conocimiento extramatemático es el conocimiento que no pertenece propiamente a la matemática. En este caso, este conocimiento también es parte del conocimiento que llevan los estudiantes al aula. Otro componente muy importante son los problemas de aplicación y los podemos dividir en reales y realistas. Entendemos como realistas aquellos que se aproximan a la realidad, pero no exactamente lo son. Veíamos entonces que hay autores que nos hablan acerca de transformar un problema de aplicación en una actividad atractiva y que permita que los estudiantes tengan una experiencia con algunos elementos del proceso de modelación. Encontramos entonces varios procesos o ciclos, pero como decíamos, todos ellos de alguna manera tienen ciertos propósitos. Un propósito del modelador es querer describir o predecir el comportamiento de algún fenómeno real. Eso nos han mencionado algunos investigadores. Entonces hemos encontrado otro de los componentes muy importante, el tomar en consideración cuáles son los propósitos con el que el modelador trabaja la modelación. Obviamente también tenemos inmersas la experiencia del modelador, porque va a influir en la manera en la que va a relacionar el proceso de modelación y el modelo con la realidad que ha experimentado. En el rubro de interpretaciones podemos encontrar varias representaciones que a su vez son asociadas a distintos significados. Aunque algunas he abordado a lo largo ya de esta presentación, pues voy a mostrar a continuación otro tipo de representaciones que son utilizadas para ver el proceso de modelación. Pero no todos le llaman, digamos, un proceso de modelación. Puede ser, digamos, descrito como un marco de referencia. Así encontramos el ejemplo de la literacidad matemática que se toma en consideración en PISA 2012. Otro tipo de representaciones, como mencionaba anteriormente, han sido consideradas como ciclos y han sido utilizados para trabajar con estudiantes desde los niveles básicos hasta los niveles de educación superior. Este es otro ejemplo de una representación que ha sido ampliamente utilizada por muchos investigadores y en varias investigaciones. Otra representación y que nos habla, digamos, también de otro significado, es el que se presenta en esta diapositiva. Aquí, en realidad, el proceso de modelación está asociado a ciertos nodos y a ciertas trayectorias. Podríamos considerarlos también aristas, de alguna otra forma. Finalmente, es otra representación para el proceso de modelación. Una representación más asociada al proceso es la representación sociocrítica. Y también esta representación es sumamente importante porque de alguna manera se relaciona actualmente con las habilidades sociales. Dentro de las habilidades sociales podemos encontrar la innovación, la creatividad, la colaboración, autorregulación. Bueno, es solamente por mencionar algunas. Sin embargo, a pesar de que nosotros no conocíamos toda esta teoría que había sido ampliamente desarrollada,
Cuando nosotros abordamos el problema de la modelación matemática, tratamos de explicar qué era lo que sucedía en ese proceso de modelación. Teníamos como referencia algunos cursos de matemáticas industriales que se habían tomado y derivado de eso nos tratábamos de explicar cómo es que funcionaba o pasaba este tipo de proceso, cómo es que el matemático llegaba a obtener un modelo matemático y cómo consideraba, digamos, el mundo real. Conocíamos matemáticamente que existían soluciones que podían ser del tipo analítico, numérico, estadístico, pero que todas esas soluciones que se le daban a un modelo matemático requerían una comprobación. Y para comprobar esta solución se requieren muchas cuestiones conocidas en el medio como simulación, predicción y otros. Entonces, nosotros tratamos de mostrar con un breve esquema la representación que teníamos acerca del proceso de modelación. Esta representación nos sirvió para desarrollar una técnica para modelar, que fue presentada en un texto publicado en 2016. Ahora vamos a dejar la clasificación de las representaciones y vamos a pasar a otra clasificación que hemos denominado rutas de construcción. Pues resulta que para obtener ese proceso de modelación tenemos que iniciar con una literacidad matemática, con una alfabetización y de alguna manera este concepto es ampliamente estudiado y ha sido abordado desde muchas perspectivas. Aquí encontramos y mostramos una relacionada con los PISA, los exámenes estandarizados. Y se va a entender la literacidad matemática como la capacidad de un individuo para formular, emplear e interpretar matemáticas en una variedad de contextos. Pero para nosotros llegar a obtener un proceso de modelación o obtener un modelo, necesitamos otros agentes conductores. Y en este caso, hemos considerado que los mediadores también son elementos clave de las rutas de construcción del proceso de modelación y de la obtención de modelos. Entonces, esos mediadores son de diversas formas. Una de ellas es el uso de la tecnología. Muchos investigadores han hablado de las ventajas del uso de la tecnología y en particular el uso de un software matemático. Cómo puede apoyar, digamos, los procesos de trabajo matemático y puede ser una buena herramienta para que los usuarios de las matemáticas puedan incrementar sus habilidades. Otro rubro del que vamos a hablar son las relaciones, porque la modelación no permanece aislada, no permanece nada más en el terreno del campo matemático o no pertenece nada más al terreno del campo educativo. Las relaciones son diversas y eso lo vamos a considerar en la manera en que se utilizan, en la manera en que sus usos son abordados. Entonces puede haber muchísimas formas. Se han utilizado para controlar procesos, diseñar productos, monitorear e influir, mejorar las organizaciones y sistemas humanos. En realidad, se requiere comprender el mundo. Por eso es que de alguna manera se ha considerado que sus usos también se relacionan de alguna otra forma con las competencias de modelación. Otro uso muy importante es el del lenguaje simbólico. Obviamente va a entrar la parte formal y la parte técnica y, ¿por qué no?, también
las operaciones o algoritmos. Otro de los aspectos importantes que tiene la modelación matemática es el uso de las herramientas. En este caso, todas las herramientas matemáticas y del campo de aplicación con el cual se está relacionando el proceso de modelación. Entonces, esas relaciones pueden ser en diversos contextos. Pueden ser personales, sociales, ocupacionales o científicos, como fue considerado en el marco de referencia PISA. De esta manera es como nosotros hemos considerado presentar una breve clasificación que incluye estos 4 aspectos. Sabemos que el tema es muy amplio. Esto tan solo es una muestra de toda la gama de investigación que existe y cómo nosotros hemos tratado de estructurarla y organizarla para dar una vista que pueda ser entendible en el caso de los maestros y en el caso de los estudiantes. Aquí mostramos en la última diapositiva las referencias que sirvieron para la elaboración de esta charla. Es importante mencionar y resaltar el texto que ayudó mucho al desarrollo de esta plática y que están, digamos, referenciado ampliamente en esta diapositiva. Nuevamente, sean todos bienvenidos al 11º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas, y les dejamos nuestros correos electrónicos para algunas dudas o comentarios. Gracias.